2:34 y le comentamos que hoy íbamos a hablar acerca de Coahuila. Ya nos comentaba allí Magda Guardiola de la protesta de los familiares de desaparecidos ante las declaraciones de la Procuraduría Estatal Coahuilense, que ha minimizado los hallazgos e incluso ha desechado restos para su identificación. Mire, una de las voces disidentes que se han alzado en esta entidad en últimos tiempos ha sido la del ingeniero Armando Guadiana. Él incluso se ha pronunciado en otros temas críticos de Coahuila, como los de la deuda. Y en este momento el ingeniero Guadiana ya se encuentra en la línea, y aquí en cabina para la entrevista me acompaña mi estimado Benjamín Castro, colaborador habitual de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes, aquí estamos. Muchas gracias. Le damos la bienvenida, ingeniero Armando Guadiana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Benjamín. Pues aquí estamos a tus órdenes. Estamos ahorita acabamos de llegar aquí a la ciudad de Torreón. Estuvimos precisamente una rueda de prensa y pues estoy a tus órdenes sobre el tema que ustedes quieran o que quieran escuchar sobre lo que podamos aportar. Pues mire, sí, a reserva de que si tenemos suficiente tiempo al final nos comente justamente sobre la crisis de las desapariciones y el tema de patrocinio, el día de hoy nos interesa mucho platicar con usted sobre el asunto de la deuda en Coahuila. Usted ha sido crítico de este tema, incluso fundó una asociación para este fin allá. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Bueno, efectivamente nosotros desde principios de 2012, fines de 2011, creamos una asociación civil que se denomina Claridad y Participación Ciudadana AC. Entonces, pues hablábamos del el excesivo de endeudamiento en que estaba cayendo el estado de Coahuila en ese entonces con el hermano Humberto Moreira, que era el gobernador, e inclusive hicimos una gira por varios estados de la República con el tema que llamábamos Expodeuda, que empezamos precisamente en Monterrey, allí cuando estaba el gobernador Rodrigo Medina, y con un evento que hicimos ahí en un hotel céntrico de la ciudad que nos inauguró precisamente Alfonso Romo, Alfonso Romo, y el entonces senador, el licenciado, ahora coordinador de los secretarios de aquí de Jaime Rodríguez. Bien. Licenciado Elizondo. Compártanos cifras, por favor, ingeniero Guadiana. El caso de Humberto Moreira, su gestión al frente de Coahuila, destapó prácticamente la cloaca de gobernadores que dejaron quebrados a los estados. ¿Qué cifras tiene Coahuila de deuda? Definitivamente, pues en Coahuila, pues tú sabes que dejaron más de 36 mil millones de deuda, que equivalía pues propiamente a un 100% del presupuesto anual del Estado y también un 100% del Producto Interno Bruto. Entonces, a la fecha ya, una vez que le heredó el gobierno Humberto Moreira a Rubén Moreira, el actual gobernador, que afortunadamente ya se termina su gestión el próximo año, y se irá como las pelotas de béisbol, la dinastía Moreira o la monarquía Moreira, se irá ¿Sí? Se irá precisamente como las pelotas de béisbol de bateadas de jonrón al otro lado de la barda para no regresar al campo de juego político. Pues depende de los coahuilenses, mi estimado Benjamín. Sí, yo quería preguntarle, ingeniero, usted ha manejado dos cifras públicamente, una de que se pagaron o se van a pagar casi 6 mil millones de intereses y que de todas maneras la deuda va a crecer al terminar Rubén Moreira, y la otra es que hacía una comparación entre los 2.400 millones que se pagan de intereses y el presupuesto de Saltillo, algo así. Así es, o sea, 2.400 millones el presupuesto del ayuntamiento del municipio de Saltillo de operatividad anual, es precisamente un momentito. Entonces, es un presupuesto del orden de 2.000 millones, o sea, prácticamente el presupuesto anual de Saltillo. Son los intereses que se pagan anualmente. ¿Y eso, ingeniero? Sí. Han pagado más de 15,000 millones de servicio de la deuda en los 5 años que ha estado el hermano Rubén de Humberto Moreira, el anterior gobernador.
¿verdad? Ingeniero, lo que hemos visto también, porque ya sabe usted que esto de la deuda o las deudas descomunales es una epidemia, no es solo Coahuila. Creíamos que iba a ser solo Coahuila por allá en el 2011 y luego nos dimos cuenta que son la mayoría de los estados con esas deudas enormes y siempre pagando esas enormes cantidades de intereses. Esto no no piensa usted que tenga que ver con la banca, porque la banca también es la principal beneficiaria. Casi siempre son los mismos bancos los acreedores de los diferentes estados, Banorte en particular, BBV. ¿Qué piensa usted de eso? Porque está bien que los políticos son, como saben, ¿no?, rateros, pero los bancos también. Definitivamente también la parte de la función bancaria tiene mucho que ver. Como luego dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, definitivamente también pues son parte pues de esto y aparte ahora se han renegociado porque no han podido pagar tanto interés, pero al principio los intereses eran exorbitantes. Fíjate nada más en la reestructura de la deuda de Coahuila, tú puedes ver, hay un decreto que promulgó el Estado con la aprobación del Congreso del Estado, donde por comisiones y renegociación de la deuda de Coahuila se autorizaba el 5% del total de la deuda, que sumaba 1.500 millones. O sea, banqueros, funcionarios bancarios y funcionarios del Estado, etcétera, notarios y todo lo que tuvieron que ver, se embolsaron solamente por hacer los contratos de la deuda 1.500 millones de pesos. Algo así pasó aquí, ingeniero, con la reestructuración de Nuevo León del 2013, que hizo crecer la deuda en 11,000 millones nada más de un día para otro. Y encontramos aquí muy metido en esto a la firma Protego de Pedro Aspe, que parece que tuvo que ver con la mayoría de las reestructuraciones que se han hecho. ¿No recibieron algo de ellos allá en Coahuila? Ahí también recibieron la asesoría de este señor Pedro Aspe. Realmente es una vergüenza del punto de vista ético. Yo creo que el señor Pedro Aspe, con toda su preparación profesional de ser doctor y haber ido al MIT, pues realmente yo no sé si causan más daño con tanta preparación profesional que adquirieron por la falta de ética profesional y ser precisamente los hacedores y reestructuradores de toda esta barbarie que sucedió en Coahuila, en Nuevo León. Nosotros hicimos gira en Nuevo León, luego fuimos a Veracruz, a Quintana Roo, Chihuahua, y en todo les advertimos desde el 2012 a los ciudadanos de todos los estados que las deudas iban creciendo de una manera enorme, pero no hubo quien los parara, ni los diputados locales de un partido o del otro, y al final de cuentas se convirtió en esto una bola de nieve. Bien, que ahora está gravitando en el total, ingeniero, de la deuda nacional. Ingeniero Guadiana, nos vamos a la pausa. Aguánteme 3 minutos en la línea, por favor. No, regresamos con 2 preguntas. Está dando a entender, o usted está de acuerdo entonces con que la banca y los políticos son corresponsables en el quebranto de los estados. ¿Me responde eso después de la pausa, por favor? Bueno, si quiere, como usted quiera, pero definitivamente... Nos tenemos que ir al corte. Aguánteme, por favor, 3 minutos, pero regresamos con esta pregunta. No hay problema, aquí en mi espero. El ingeniero y activista Armando Guadiana, entonces me contesta, por favor, ingeniero Guadiana, ¿son los bancos responsables también del quebranto financiero de Coahuila? Pues bueno, tanto como responsables, corresponsables. Definitivamente la mayor responsabilidad pues es de la función pública, pero también pues que los funcionarios bancarios se presten a ello, pues llevan algo de responsabilidad. Como les digo, no es posible un decreto que usted le puede ver que de una autorización del Congreso del Estado de Coahuila, donde les dicen que tanto banqueros como asesores o notarios o todos cobraron un 5% del valor de reestructuración que quedó en manos de 3-4 bancos, y con eso eran 1.500 millones de pesos por ese solo hecho. Además, pues agreguen ustedes los intereses
mensuales que se pagan y que aparte no batallan para cobrarlos, porque ni siquiera tienen que mandar o hablar por teléfono, los intereses les caen automáticamente a los banqueros de las participaciones federales que tienen ellos. Usted como ciudadano y ahora activista, también empresario, ¿qué propone? Pues yo creo que primero, en ese entonces, desde el 2012, les propusimos tanto a los presidentes de todos los partidos políticos y candidatos presidenciales en ese momento, las reformas tanto en la Constitución como en las constituciones locales para evitar todos estos quebrantos y esta problemática, pero por lo visto pues como que no les han hecho lo que el aire a Juárez, y yo creo que pues tiene que haber candados definitivos para que no puedan, y máxime, ¿cómo es que es posible que la Secretaría de Hacienda, porque todos los créditos para que los bancos los autoricen a un gobierno del Estado va en garantía las participaciones de cada Estado federales? Entonces, pues ahí en la misma Secretaría de Hacienda está el candado para evitar todo ello, pero no lo hacen. Ingeniero, una pregunta más. Sabemos que usted, porque así lo ha declarado, tiene aspiraciones de ser candidato a la gobernatura de Coahuila. En el caso de que usted llegara a gobernar Coahuila y a la hora de decidir, porque pues cuando usted reciba el presupuesto, las participaciones federales, que son las únicas que puede un gobernador utilizar a discreción, y de los 1,000 pesos que le iban a llegar, le llegan solo 950. Porque lo demás va a parar a los bancos. ¿Qué haría? ¿Sacrificaría a los bancos o...? ¿Perdón? Bueno, fuera que les llegaran esa proporción. Probablemente menos, exactamente. Entonces, ¿qué haría frente a ellos? ¿Podría usted ir a aquí se ha propuesto una auditoría a la propia deuda para ver qué tanto de ella es legítima o fueron trucos financieros de los bancos para hacerla crecer? La propuesta esa que dices tú, aquí se ha propuesto, ¿dónde? ¿En Monterrey o dónde? Sí, acá en Monterrey, sí. Hay un movimiento que se llama Por una Quita de Exacto, sí, una deuda. Propuesta ciudadana, ingeniero, y que nos gustaría saber usted. Claro que estamos de acuerdo en esa propuesta ciudadana. Se requiere la intervención de las ONGs, porque realmente la función de los congresos estatales y del mismo Congreso Federal no han cumplido con la función fundamental, que es la vigilancia de las finanzas públicas de los estados y de la federación. Seguramente van a encontrar muchas anomalías en esa revisión que se hiciera, y no se necesita ser un gran doctor como lo ha sido ASPE, que realmente lo ha hecho para engañar propiamente a los ciudadanos a través de los asesorías a los estados y la creación de esas deudas tan exorbitadas. Yo creo que no se requiere más que analizar ahí rápidamente cómo están esas deudas, de dónde vienen, y tener la seguridad que van a salir enormes anomalías, tanto por el lado oficial como por el lado privado. Estamos de acuerdo completamente. Ingeniero Guadiana, nos tenemos que despedir. Le agradezco muchísimo este tiempo y esperamos estar en contacto y en comunicación más adelante. Como en una última pregunta, claro que el 1 de noviembre se abre el proceso electoral en Coahuila, y definitivamente tengo interés en ello, y seguramente vamos a estar en la boleta de junio del 2017, una vez que se abra el proceso electoral, porque tenemos intenciones no de alternancia, de transformación verdadera y no de demagogia, como también les ha sucedido parte en Nuevo León, a través de la alternancia que han tenido. Mándele un mensaje a los que hablan mal de usted. Ahí en las redes sociales y en varios periódicos han trascendido notas y prensa pues que dañan su reputación, lo relacionan con asuntos de fraudes, con asuntos de irregularidades en sus negocios. ¿Qué dice eso? Todo lo que aparece ahí, pues realmente pues es con el afán de dañar, porque les ha dolido las críticas que hacemos, pero todo eso tiene su aclaración definitiva, y claro, se refieren a una acusación que hicieron precisamente la banca, queriéndola transformar en cosa penal, cosa que no sucedió, porque en 72 horas tuvieron que retirar y dictar el auto de libertad, porque yo estuve detenido ahí precisamente en Monterrey durante 48 horas, pero en una cosa pues
ahí tenemos todas las pruebas y todo ello. Ya ampliaremos de esto. No tenemos ningún antecedente penal. Ya ampliaremos de esto en una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Órdenes estamos, y a los ciudadanos que quieran aclarar, estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por el espacio en Radio Fórmula Monterrey. Hasta luego.